Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. La intención de este video es simplemente mostrarles cómo montar uno de los primeros proyectos que cualquier persona que se inicie en el mundo de la electrónica debería realizar, simplemente porque es una herramienta muy útil, una herramienta imprescindible realmente en el banco de trabajo un electrónico, y es algo que uno se puede montar por poco dinero y además de, bueno, de ser una muy buena práctica y realizar algo útil para uno mismo, es una manera muy práctica de poder empezar a adquirir conocimientos y conceptos propios de la electrónica que son realmente imprescindibles para emprender cualquier tipo de reparación, cualquier tipo de montaje, cualquier tipo de diseño. Así que por lo tanto yo creo que no está de más y que, bueno, espero que lo puedan aprovechar. Quiero hacer una quiero hacer una aclaración. Les voy a mostrar armar una fuente que ya armé, a ver cómo me explico. No les voy a mostrar cómo fue el ensamble, sino que les voy a ser sincero, tuve que desarmarla para poder sacarle las fotos en las que les muestro cómo armarla, por el simple hecho de que quería asegurarme de tener terminada, de darle una muy buena terminación a la fuente antes de siquiera empezar a redactar el proyecto, por el simple hecho de que he visto varios youtubers que se extienden por varios videos tratando de hacer funcionar algunos proyectos, y realmente me parece que es algo muy engorroso y prefiero quizás tomarme un poquitito más de tiempo este para, bueno, hacer mis propias pruebas antes de siquiera exponerlo en cámara, para bueno, más que nada dar una buena impresión y, bueno, dar una garantía de que lo que les estoy exponiendo es algo que he probado lo suficiente para considerar que funciona y que les puedo mostrar a los demás cómo armarlo. Yo les voy a comentar cómo empecé yo. Bueno, como pueden ver, acá tengo muchas pilas y baterías, que fue realmente como yo empecé en esto. Cada vez que yo quería montar un circuito o cosa por el estilo, necesitaba depender de miles de baterías o pilas, con el fin de poder alimentar los circuitos. Esto no me duró mucho, porque pronto sentí la necesidad de cambiar, de buscar algo mejor, de buscar algo con lo que pudiera trabajar más tranquilo, algo que me proporcionara las tensiones que yo necesitara en el momento que yo las necesitara. Así que esta guía es para eso, para mostrarles cómo fue que armé esta fuente con la cual puedo entregar una corriente máxima de 3 amperes y una tensión máxima, en este caso de 15 o 16 volts, pero cambiándole el transformador este valor puede subir fácilmente hasta 32. Así que esto es más que nada para eso, y quiero hacerles una invitación, porque voy a abrir una nueva sección en mi canal en la cual voy a mostrar cómo montar proyectos de laboratorio o herramientas de laboratorio propiamente dichas, como esta. Sin duda va a ser el primero de mis proyectos, que ya les digo, es uno de los primeros proyectos que cualquier electrónico debería emprender, ya que en el banco de trabajo es imprescindible contar de una o varias fuentes de alimentación. Esta quizás sea una de las más sencillas, una de las más económicas, una de las primeras que yo me he armado, pero créanme que próximamente trataré de armarme otro tipo de fuente, quizás una switcheada con control de corriente o cosa por el estilo. ¿Qué características posee esta fuente? Bueno, más o menos ya se las he contado. Posee un control de temperatura con el cual vamos a poder refrigerar nuestro disipador mediante este ventilador, que con una sonda de temperatura que tiene adosada al disipador mismo le comunica un circuito de control cuando encender el ventilador. También posee, bueno, ahí les ven las fichas bananas para dar servicio, y por el frente podemos ver el interruptor de encendido, el neón que indica cuando el equipo está encendido, y el ajuste fino y el ajuste grueso para la tensión. ¿Por qué un ajuste fino? Porque con el ajuste grueso uno no podía lograr la precisión que quizás podría llegar a necesitar a décimas de volt, y con un ajuste fino esto es mucho más ameno. Así que ya les digo, sin más introducción,
veamos cómo funciona y cómo armar esta fuente. Bien, como una primera aproximación al circuito, creo conveniente que veamos un pequeño diagrama de bloques donde vamos a poder entender mejor qué partes componen la totalidad de la fuente, así después poder abordar el circuito con mayor facilidad. Bien, primeramente podemos ver 5 secciones bien diferenciadas en cuanto al diagrama de bloques corresponde, y además he agregado cómo se va transformando la forma de onda de la corriente desde alterna hasta continua. Bien, primero tenemos la etapa de la entrada de alimentación, donde bueno, tenemos componentes como el fusible, el cable de toma corrientes, el interruptor de encendido, el piloto luminoso y el transformador. En cuanto al transformador, bueno, necesitamos que tenga un primario acorde a la tensión de red que tengamos en nuestro país, ya sea 110 o 220 volt, y un secundario de entre 12 y 24 volt, con un margen de por lo menos 2 o 3 amperes. El que yo usé en un principio era un transformador de lámpara dicroica, que era de 50 watts a 12 volt, lo cual me proporcionaba un poco más de 4 amperes. Pero después, dado el zumbido molesto que hacía la fuente al encender, ya que se ve que el transformador era de muy mala calidad, decidí sustituirlo por otro transformador que era de un amplificador viejo, que era de 12 volt y 2000 mA, o sea 2 amperes, que es el que finalmente terminé utilizando. Pues bien, a esta etapa corresponde la forma de onda natural que presenta la corriente alterna, la forma senoidal de la onda. Seguidamente tenemos un puente de diodos, el cual se va a encargar de rectificar la forma de onda de la corriente para poder aprovechar ambos semiciclos, ya que en un principio la corriente alterna llega a un punto máximo, pasa por cero e invierte su polaridad, y este semiciclo no podría ser aprovechado a menos que se rectifique, cosa que se hace gracias al puente de diodos. Lo que conseguimos es que este semiciclo negativo se convierta en un semiciclo positivo, o por lo menos de la misma polaridad. Esta es la forma que presentaría. Adicionalmente, este puente de diodos cuenta con capacitores en paralelo con cada diodo para poder inmunizar a la fuente contra las conocidas como RF o frecuencias de radio, las cuales en unas primeras pruebas de protoboard me realizaban bastante interferencia. Al principio creí que con blindar el chasis iba a alcanzar, pero así todo seguía teniendo un zumbido molesto. Por ejemplo, cuando lo probé en un primer momento, cuando lo hice el montaje en protoboard y probé la fuente con un pequeño amplificador de baja frecuencia, me introducía un zumbido molesto e inclusive podía llegar a captar algunas emisoras, y hacía un poco de juego con el potenciómetro y algunos condensadores de la fuente. Así que creo que no está de más, puede que sobre, puede que no, pero bueno, en el PCB que les dejo en la descripción, pueden descargarse la placa que diseñé yo, y bueno, queda a su criterio incluirlos o no. Le incluí los capacitores en paralelo con los diodos para poder filtrar las frecuencias de radio, y ya les digo, esto no es completamente obligatorio, es opcional, completamente opcional, así que queda a su criterio incluirlo o no en la fuente. Ya les digo, no es imprescindible para el funcionamiento. Bien, seguidamente tenemos la etapa de filtrado, en la cual se encuentran los condensadores electrolíticos, los cuales se van a encargar de suavizar la forma de onda pulsante que conseguimos en la etapa de rectificación. Lo que el capacitor va a hacer es cargarse en el ciclo, o sea, cuando el semiciclo tiende a su máximo valor, el capacitor se va a cargar con esa tensión, y a medida que la onda vuelva a tender a cero, lo que el capacitor va a hacer es descargarse, haciendo más pronunciada la forma de decaimiento de la onda, que es lo que podemos ver acá. Acá podemos ver la onda original y la respuesta del condensador a este comportamiento. Este capacitor, o estos capacitores, yo los incluí con el criterio de que se debería
O sea, no voy a decir por normativa porque realmente no sé si es una norma establecida, pero he hablado con varias personas y todos me han dicho más o menos lo mismo, que ya sea para cualquier fuente de potencia es como un dato a tener en cuenta o como un parámetro a seguir, incluir 2000 microfaradios por cada amper que entregue la fuente en su ciclo de trabajo. Como esta fuente está calculada para un máximo de 3 amperes, que ese máximo solamente está condicionado por el regulador que estoy usando en este caso, tendría que tener aproximadamente 6000 microfaradios de filtrado. Como no existe comercialmente un capacitor de 6000 microfaradios, lo que yo hice es en mi PCB dispuse dos capacitores en paralelo para poder jugar con esos valores y así poder conseguir aproximadamente estos 6000 microfaradios ideales. Yo en mi caso usé, por ejemplo, dos capacitores de 3300, pero también puede valer usar uno de 4700 y uno de 2200, todo depende de los valores que ustedes consigan y bueno, de la corriente máxima que le exijan a su fuente. Si ustedes saben que, por ejemplo, su fuente no va, ustedes no le van a exigir a su fuente en su funcionamiento más de 1,5 amperes o 2 amperes, obviamente este valor puede verse modificado, pero a parámetros generales a seguir, 2000 microfaradios por cada amper que va a entregar la fuente. Bien, la cuarta sección es el regulador de voltaje propiamente dicho. Lo que yo voy a estar utilizando es un LM317 en su versión TO3, no la versión TO220, porque la versión TO220 soporta una corriente máxima de 1,5 amperes y la versión TO3, bien refrigerado, puede llegar a entregar hasta 3 amperes. Si bien la curva de respuesta del integrado indica que no para cualquier voltaje se puede conseguir un máximo de 3 amperes, para valores de 24 inferiores a 24 volts se puede llegar a alcanzar con facilidad ese valor. Bien, para que el usuario pueda variar justamente esta tensión, se dispuso de un potenciómetro que va conectado en la parte externa del chasis para poder justamente ajustar al valor que necesitemos. Adicionalmente, como dato a tener en cuenta, este regulador no es aislado. Esto quiere decir que su chasis o su carcasa es justamente la salida. O sea, este integrado tiene 3 patas, entrada, ajuste y salida. Tanto la pata de entrada como la pata de ajuste son pines del integrado, pero la salida es el chasis. Por lo tanto, ya que este disipador, o sea, ya que este regulador es demasiado grande para montarlo en el PCB, lo voy a montar no solo fuera del PCB, sino fuera del gabinete, justamente para que el disipador al que está adherido pueda refrigerarse con mayor facilidad. Pero ya les digo, este regulador no es aislado, por lo cual tienen que tener los cuidados necesarios al momento de aislarlo para no tener problemas de cortocircuito o descargas, etcétera. Bien, la quinta sección, que algunos pueden decirme que es opcional, yo diría que es casi imprescindible en este circuito, es la de refrigeración del regulador. ¿Por qué? El regulador en su régimen de trabajo levanta cierta temperatura y pasado cierto valor el integrado puede llegar a quemarse. Según el datasheet, este regulador, el LM317 en su versión TO3, puede funcionar entre 0 y 125 grados. Con el regulador y el disipador que yo le agregué, medí a máxima corriente qué temperatura levantaba y podía llegar a levantar a más de 100 grados, por lo cual creí necesario incluir esta etapa de refrigeración para el regulador. ¿Cómo lo hice? Bueno, yo en un principio había pensado dos maneras. Una de ellas era, bueno, conectar directamente un ventilador sacando los 12 volts de la fuente, ya sea o bien directamente desde los capacitores y el transformador de entrada era de 12 volts, o bien mediante un regulador de voltaje de 12 volts poder alimentar directamente el ventilador. Esto tiene su pro y su contra. Su pro es que el ventilador va a estar siempre encendido, por lo tanto, cuando le exijamos mucha fuente a nuestro regulador, vamos a estar garantizando de que se va a estar refrigerando correctamente y permanentemente. Por otro lado, cuando no le estemos exigiendo mucha corriente, o sea, por debajo de 1 amper por lo general, se va a estar
no vamos a decir que se está refrigerando en vano porque bueno, es necesaria la refrigeración, pero sí va a ser un ruido molesto e innecesario. La segunda opción, que es la que yo elegí, es la de agregarle un sensor al disipador y así mediante un circuito de control saber que a cierta temperatura me habilite la alimentación al ventilador para que éste comience a funcionar. Ese circuito no lo voy a mostrar en este video, pero próximamente voy a subir no solo la versión que yo utilicé, que es una de las más sencillas seguramente, sino algunas otras opciones que barajé en su momento, pero por cuestiones de paso y por comodidad y más que nada por los resultados que me dieron en la práctica, es la que yo terminé eligiendo. Bien, esto sería más o menos el funcionamiento general de la fuente con sus secciones, y una cosa que no me quiero olvidar: a la salida del regulador, gracias a que el circuito del regulador también exige algunos condensadores de filtrado, la forma de la onda ya es completamente continua, quizás tenga un rizado mínimo del orden de los milivolt, pero más que aceptables para la mayoría de las aplicaciones. Ahora sí, pasemos al circuito. Bien, este sí ya es el esquema definitivo. Este es el circuito completo donde se pueden ver todos sus componentes y los valores del mismo y sus referencias para que las puedan encontrar en el circuito impreso que les propongo, que lo pueden encontrar en la descripción del video. Bien, aquí podemos ver la entrada de red, donde vemos el fase, el neutro, y en el caso, esto se los pido encarecidamente, en el caso de que el chasis que van a utilizar sea metálico, como en mi caso, les pido por favor prudencia ante todo y conectar correctamente la puesta a tierra de su chasis, que en este caso yo lo tomé de el chasis del transformador, lo conecté a la tierra, y quiero aclarar que esta tierra corresponde a esta tierra y nada tiene que ver con la masa del circuito. Es muy importante que esta masa y esta tierra no estén en contacto físico, porque puede llegar a saltarles el disyuntor o el interruptor diferencial de su instalación eléctrica. Bien, hecha esta aclaración, continuemos. Del fase, en este caso elegí el fase, pero es indistinto, ya que al ser corriente alterna, como que mucho sentido no tiene identificar uno u otro, pero por lo general yo suelo colocar sobre el fase el fusible, en este caso uno de medio ampere a 250 volt fue el valor que yo conseguí. Ustedes verán para qué tensión consiguen que sea acorde a la de su país. Seguidamente el interruptor general, con el cual vamos a controlar el encendido y apagado de nuestra fuente. Opcionalmente, en paralelo tanto al neutro como al fase, un neón a 220, que también podría ser reemplazado en caso de que no lo consiguen por un LED en serie con una resistencia de 100K. Eso también podría oficiar de indicador de tensión de primario. Seguidamente tenemos nuestro transformador, que son estas dos líneas negras hermosas que ven acá, que en este caso yo puse de 24 amperes, de 24 volt 2 amperes como dato guía. El que yo usé en realidad es de 12 volt 2 amperes. Bien, seguidamente tenemos nuestro puente de diodos. En este caso yo dibujé 4 diodos, pero realmente lo que yo terminé utilizando es un encapsulado que ya contiene la conexión y solamente contiene 4 pines para insertarlos en el circuito impreso. Adicionalmente yo le agregué estos 4 capacitores de los que yo le hablaba, que inmunizaban al circuito contra frecuencias de radio. No es imprescindible para el funcionamiento, es completamente opcional, así que queda a su criterio incluirlo o no. Ya a la salida rectificada tenemos nuestros capacitores de filtrado, que como les dije tenemos que calcular aproximadamente 2000 microfaradios por cada ampere que entregue la fuente. Como en este caso nuestra fuente es de un máximo de 3 amperes, 3 amperes por 2000 microfaradios son unos 6000 microfaradios ideales. Acá lo que hice fue colocar 2 capacitores de 3300 microfaradios en paralelo para lograr aproximadamente el valor de la capacidad requerida. Después ya tenemos nuestro regulador LM317, que contiene las 3 patas, entrada, ajuste y salida. En la entrada se conecta directamente la tensión rectificada sin regular. En la pata de ajuste conectamos en serie nuestro potenciómetro, con el que vamos a variar a la tensión que necesitemos
Y una observación, yo acá coloqué un solo capacitor de 10K, pero ahora lo van a ver cuando les muestre mi circuito terminado, que en realidad yo usé dos potenciómetros en serie, porque con uno solo no conseguía la precisión necesaria para lograr algunos valores a décimas de volt. Por lo tanto yo terminé usando un potenciómetro de 10K en serie con uno de 1K. Ahora después les voy a mostrar cómo hice esa conexión. Una pequeña observación, ya que el LM317 posee internamente una referencia de voltaje de 1.25 volt, con la cual compara para poder entregar la tensión de salida. La tensión mínima, la que vamos a poder regular nuestra fuente, va a ser justamente 1.25 volt. Por debajo de esa tensión no vamos a obtener ningún valor. Para la mayoría de las aplicaciones alcanza y sobra. Bien, una resistencia de 220 ohms necesarias para el funcionamiento correcto del regulador y un capacitor en paralelo para filtrar la tensión de referencia en este caso. Seguidamente tenemos estos dos diodos que su función es la siguiente: mientras esté la fuente funcionando, teóricamente no van a interferir en el funcionamiento de la misma, pero cuando la fuente la desconectemos, es decir, la apaguemos, observen que estos dos capacitores quedan cargados. Si no estuvieran estos diodos, el camino más rápido por el cual los capacitores se descargarían sería a través del regulador, pudiendo dañarlo. La función de estos diodos es proporcionarles un camino alternativo mucho más conductivo a la corriente almacenada en los capacitores, para que pase por los diodos y no por el regulador. Es decir, que estos dos diodos protegen al regulador contra las corrientes inversas de la descarga de estos dos capacitores. Ahora bien, vamos a echar un vistazo al funcionamiento de la fuente, vamos a hacer algunas mediciones preliminares y les voy a mostrar algunos usos prácticos que le podemos dar a este tipo de fuentes. Si bien es posible que la mayoría de ustedes ya sepa cómo y para qué usar una fuente, para aquellos que recién empiezan y buscan en este video una suerte de guía o pequeña introducción, un pequeño tutorial introductivo, les voy a mostrar algunos pequeños usos, algunas no reparaciones, porque en este momento no tenía nada que pudiera probar ya armado, aunque sí un par de placas y demás, y además de algunos componentes. Así que por lo tanto los dejo con esa pequeña muestra de cómo funciona esta fuente. Y bueno amigos, ahora simplemente lo que quería mostrarles es muy rápidamente cómo es por dentro esta fuente. Así que bien, ya le he sacado los tornillos de los costados con un destornillador, y esto es con lo que nos encontramos adentro. Bueno, acá podemos ver el transformador, que en este caso es un transformador de 12 volt a 2 amperes. Acá en el fondo lo que se llega a ver es una regleta de conexión, una bornera para la conexión de corriente alterna. Acá, bueno, el PCB propiamente dicho, un poco tapado por los cables. El piloto luminoso, este cable corresponde a el de la conexión de los potenciómetros, y lo que vemos acá, a ver si se llega a ver, sí, ahí está, son las dos fichas bananas, el positivo y el negativo, el positivo con un fusible en serie, y ese pequeño PCB extra que ven acá es la placa del control de temperatura, que es el que comanda el ventilador, este que ven acá. Este ventilador es accionado por el circuito de control. Ahora bien, lo que podemos ver en el PCB son tres borneras. La de este lado, es azul que se ve acá, esa es la entrada de la conexión del secundario del transformador. Después, ahí se puede ver una bornera triple, que es la que lleva el contacto a los tres terminales
del regulador de voltaje, el LM317, que es el que está adosado a este generoso disipador. Los cables, como ven, pasan por este agujero que tiene un recubrimiento de caucho, y esta bornera doble es la que ya da el servicio de positivo y negativo, que va directamente a la bornera, perdón, a las dichas bananas. Así que bien, esa es toda la ciencia que tiene adentro de esta fuente. Bien, ahí ya tengo el multímetro colocado en paralelo a la salida, y como pueden ver, a medida que voy variando, también varía la tensión de salida. Bien, ahora les voy a mostrar algunos usos que se le puede dar a este tipo de fuentes, como puede ser probar LEDs. Como saben, los LEDs funcionan a 3 volts, así que lo único que tengo que hacer es arrimar el voltaje a aproximadamente 3 voltios, poquito más, poquito menos, no hay problema, y simplemente ahora probar. Acá tengo un LED rojo que lo voy a probar a 3 volts para ver si está en buen estado. Como pueden ver, el LED prende. Ahora bien, para probar un display, por ejemplo, un display de 7 segmentos, conviene probarlo con menos de 3 volts, quizás 2 volts estaría bien. En este caso, este display, como dice ahí, AC, ánodo común, o sea que tiene positivo común. Conecto el positivo, y ahora al raspar cualquiera de las otras patitas, vemos como el segmento correspondiente se enciende. Bien. Ahora podemos hacer una prueba a 6 voltios. Como verán, es muy útil poder tener una fuente regulada variable. A 6 voltios yo tengo hecho acá un simple circuito en protoboard, con la cual mediante ese potenciómetro vamos a poder regular el brillo de cada uno de los LEDs. Conecto el negativo al negativo y el positivo al positivo, y como ven, luce el LED blanco, pero a medida que yo acciono el potenciómetro baja el brillo del blanco y se empieza a encender el rojo. Con esto podemos ver que el potenciómetro no es otra cosa que una resistencia variable con la que igualmente se puede regular el paso de la corriente eléctrica. Muy bien, vamos a hacer más pruebas. Ahora les quiero mostrar un pequeño circuito que hice hace poco, que es un probador de continuidad audible y visual, porque cada vez que detecte continuidad va a encender un LED y va a hacer sonar un zumbador piezoeléctrico. Esto, como verán, posee un clip para batería de 9 volts, así que lo vamos a probar a 9 volts. Es una ventaja tener una fuente, por lo cual no tendríamos que gastarnos en baterías para realizar pruebas. Con el ajuste fino lo hago llegar a 9 voltios. Bien. Ahora conecto correctamente la polaridad. Bien. Tiene un switch de encendido y apagado. Lo enciendo. Ahí está encendido. Y estos dos cables son los de prueba. Se supone que tienen que ir a fichas banana, pero como no es la versión definitiva, simplemente para probar sirve. Como verán, cada vez que roce las puntas, el indicador visual y sonoro es accionado. Como verán, es bastante notorio.
Acá les voy a mostrar una prueba real de cómo funciona. Tengo por ejemplo este cable que, como verán, son dos cables idénticos en una funda y quisiera saber cuál cable es el que corresponde al otro extremo. Entonces simplemente con una de las puntas lo uno a cualquiera de los dos cables, o preferentemente al que yo quiero medir. Ahí está. Y en el otro extremo del cable pruebo a cuál de los dos corresponde. Como vemos, a un cable no suena y con el otro cable suena plenamente. Perfecto. Ahora vamos a hacer una última prueba, que es a 12 voltios. Pongo a 12 voltios la fuente. Epa, se va. Vamos a acercarlo a 12. Ahí va. Bien. Vamos a probar ni más ni menos que un cooler, un ventilador de estos que llevan las fuentes de PC o bien el mother. Bien. Colocamos correctamente la polaridad, negativo a negativo, positivo a positivo, y vemos que efectivamente está girando. Si desconecto una de las pinzas, se apaga. Perfecto. Y ahora por último, quisiera que probemos algo más a 12 voltios, en este caso una bobina de relé. Como saben, el relé posee una bobina y una parte móvil que son los contactos. En este caso, este relé es doble inversor, por eso tiene 5 patas, que posee un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado, más los contactos de la bobina. Vamos a probar los contactos de la bobina, que cuando es energizado vamos a escuchar un clic. A ver si se llega a escuchar. ¿Lo escucharon? O sea que este relé está bueno. Y bueno amigos, eso es todo por ahora. No quiero irme sin antes comentarles que mi próximo video se va a tratar acerca de el control de temperatura que tiene incluida la fuente. Este es uno de los prototipos que barajé en su momento, así que próximamente les voy a estar subiendo los 2 o 3 circuitos que estuve viendo y finalmente con cuál me quedé y por qué. Bien, en la descripción del video pueden encontrar mis redes sociales, no olviden de seguirme en Facebook, Twitter y Google. También van a encontrar un link que los va a llevar directamente al post del proyecto, en el cual redacté completamente cómo es el funcionamiento íntegro de la fuente, así como muchas fotos, explicación y una guía paso a paso de su montaje. También pueden encontrar un link que los va a llevar a mi cuenta de Google, donde he subido unas fotos en alta resolución para que puedan ver con mayor detalle algún aspecto que no haya quedado demasiado claro en el video en cuanto a su funcionamiento. Por último, les quiero pedir encarecidamente que no olviden de darle a like, compartirlo si creen que a alguien más les puede interesar, y me gustaría que en los comentarios, en la caja de comentarios, me dejaran sobre qué proyecto les gustaría ver un video, ya que bueno, he abierto esta nueva sección de proyectos de laboratorio y me gustaría saber qué opinan ustedes y qué necesidades tienen. Si yo veo que hay alguna temática que se repite con frecuencia, que muchos de ustedes me lo solicitan, será temática de un video. Ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video.